Hola, Dios me los bendiga. Te saluda el pastor Chito Rendón y siempre será mi oración verte prosperado en todo, así como prospere tu alma. No te apartes, hoy vamos a estar viendo un tema muy lindo acerca de cómo prepararnos para el cambio. ¿Qué tipo de cambio? Bueno, el Padre siempre desea que tú estés mejor. Que en cada etapa de la vida, aunque sea una prueba, aunque sea una situación que nos disguste, pero que de alguna manera algo salga de ese momento para que tú sientas que digas, me siento mejor, pasé la prueba, me siento aprobado. O de por sí el Padre quiere que seamos bendecidos en todo. Bueno, no se aparte y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por tu verdad, Padre. Háblanos al corazón. Te pido, oh Dios, que seas tú propicio en esta enseñanza y te pido, Padre, atiende a aquel que me está escuchando y está pasando alguna prueba. Señor amado, socórrelo, te lo ruego. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, no hay como tener ese deseo de decirle, Señor, quiero ser mejor. Y por eso prepararnos para un cambio es como querer disfrutar algo distinto a lo que yo traigo. Y eso es una de las características que vemos en el Evangelio, que vemos en el diseño de Dios para el hombre, que Él pueda siempre tener una experiencia continua o llamémosle diferente. ¿De dónde sale este concepto de prepararnos en un cambio? Y porque el cambio tiene que ser continuo. Bueno, como se puede ver en su pantalla, tenemos un sol que amanece y un sol en su plenitud. Bueno, y así dice este verso. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor hasta que el día es pleno o perfecto. Como quien dice, cuando el sol llega a su cenit. ¿Por qué la importancia de querer siempre encontrar o experimentar algo distinto? Porque es parte de lo que Dios quiere. Que cada uno de nosotros podamos festejar algo y que reconozcamos, sí, mi Dios estuvo aquí presente. Él está conmigo de alguna manera. Cada vez que nosotros tenemos una experiencia diferente, nos debiera dar alegría y gozo. Y hacerlo, no hacerlo constatar con alguien más. Recuerdo cuando estoy con mi familia y de repente vemos alguna escena donde hay algún lugar fuera de Guatemala, en algún lugar, por ejemplo, aparece la Torre Eiffel y vengo y les digo, ¿se acuerdan? Y en eso les digo, es cierto, ustedes nunca han estado ahí, en son de broma. Pero lo irónico es que ahora que ellos crecieron, me han superado y cada vez que vemos alguna situación similar, ellos son los que me dicen, papá, ¿te acuerdas? Es cierto, tú no lo conoces. Pero cada experiencia de esas debiera de ser para decir, he podido llenar mi acervo, no solo cultural, sino de experiencias, y puedo garantizar y decir que en todo esto Dios es bueno. Dios me ha bendecido, Dios me ha protegido, Dios me ha cambiado. Y ese es el principio, transformación. Hoy vamos a utilizar este verso que aparece varias veces en la Escritura, porque el cambio sugiere una transformación. ¿Dónde encontramos eso? En Romanos 12:2. Dice de esta manera, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la buena voluntad o cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto.
Pero esta palabra transformación o transformados es, pues, es un vocablo de dos partes. Trans, que es ir más allá de una formación. O sea, ir más allá para una formación. Y es más, la raíz griega de esta palabra transformación, ¿sabe cuál es? Metamorfo. O sea, meta es también un cambio que yo puedo ver morfológicamente, o sea, de un cuerpo que cambia de una forma diferente. De alguna manera podemos decir, el anhelo de Dios es que cada experiencia tuya, tú sepas y digas, realmente veo que no soy el mismo. Y ese es un efecto que deberíamos de anhelar. Decirle al Padre, no soy el mismo Chito de hace 5 años o de hace 1 año. Siempre hay algo diferente en mí. Pero a veces no es lo mismo con la mayoría de creyentes. Porque esa es la batalla del interior, la batalla personal, la batalla que tiene que haber dentro de uno, poder vencer todas esas barreras que no te permiten ser mejor. Y el enemigo siempre va a querer, o tu condición humana siempre va a provocar que tú regreses a tu estado anterior. O sea que en lugar de avanzar, uno retrocede. Y también aparece en la escritura la palabra retroceder. La palabra retroceder no le agrada al Padre. Es más, Él dice, el que retrocede no agrada, dice, su alma. ¿Cómo es eso? Entonces, o avanzas o retrocedes. Pero el anhelo de Dios es verte avanzando, cambiando, transformado o cambiado. Por eso los cambios son buenos en la vida. Recientemente platicando con un amigo, yo le decía, curiosamente, cuando yo medito en mi vida personal, Chito Rendón, veo que a lo largo de mi vida he pasado varios cambios muy importantes. Cambios que no solo laborales, llamémosle, sino también espirituales. Desde el momento que estuve pastoreando jóvenes, posteriormente matrimonios y después pastores. O sea, cada etapa fue un cambio muy especial y muy agradable en todo sentido también. Y no digamos pues en lo secular, ¿verdad? He estado trabajando en la industria como en el supermercadismo y también en el área inmobiliaria y en cada etapa he logrado ver la gloria de Dios en todo esto. Bueno, pero lo importante es que yo me preparo y siempre soy en aquel momento de decir, Señor, ¿qué deparas para mi vida? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que espero en todo momento? Entonces esto me hizo provocar que si tú quieres el cambio para tu vida, tienes que prepararte. ¿Cómo provocar un cambio en la vida? ¿Cómo provocar ese sueño que alguna vez tal vez tuve? ¿Cómo ver lo que tal vez se mira como iniciando en el amanecer, pero que pueda llegar a su culminación? Y de ahí vienen principios como lo que dice el Padre, que el anhelo de Él es perfeccionar en nosotros lo que Él comenzó en alguna oportunidad. ¿Cómo perfeccionarnos en todo sentido? Qué lindo, ¿verdad? Reconocer que Dios tiene un trato con cada uno de los que Él ama. Bueno, entonces, siendo así, hoy yo te quiero hablar con diferentes, llamémosle, acciones que hay que preparar para ver los cambios de Dios en nuestra vida. Bien, lo primero que yo tengo que voy a abrir, la primera etapa de esto es, uno es que estemos dispuestos a morir. ¡Ay!, dirá alguno, qué trágico el pastor Chito. ¿Cómo es esto que me está matando? No, dispuesto a morir es en la forma semántica como el Señor decía, quien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz
y sígame. El tomar la cruz es una, llamémosle una manera de decir, tienes que aprender a morir a ciertas cosas del pasado, cosas que no te, porque si las llevas en los hombros o los llevas a cuestas, pues solo te permiten retroceder. Tener que morir es morir a ciertos hábitos, a ciertos costumbrismos y a cosas que nosotros debemos de decir, tengo que aprender a morir a esto. Y de aquí basan las otras facetas que vamos a estar viendo durante la enseñanza del día de hoy. En Juan capítulo 12, versos 24 y 25, dice de esta manera, léalo conmigo. Yo les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará fruto abundante. Quien aprecia su vida terrena la perderá. En cambio, quien sepa desprenderse de esas cosas que están aferradas, conservará la vida eterna. Qué hermoso este verso, porque nuevamente nos hace recordar que nosotros tenemos que aprender a llevar la cruz de Jesucristo. Poder decir, Señor, yo quiero estar dispuesto a dejar la vida vieja. Poder dejar esa vida, llamémosle de pecado, o esa vida que no trae que no trae un beneficio en nosotros mismos. Pero esa es la batalla que continuamente, porque algunos de los que me estarán escuchando dirá, es que yo he querido cambiar, pero regreso a hacer cosas, o hago nuevamente hábitos, o mi boca, o respondo, o reacciono de la misma manera. Pastor, ¿cómo logro salir de ese retroceso que voy para arriba y voy para abajo, voy para arriba y no es un canto? Pero ¿qué hago? Y esto es algo de los que tenemos hoy que meditar y considerar. El de estar dispuesto a morir es decir, yo tengo que aprender a reconocer que Dios tiene algo mejor para mí. Diga conmigo, ahí donde está, Dios tiene algo mejor para mi vida. Siempre, en todo sentido. A veces nosotros hay líneas en nosotros que no nos permiten morir a ciertas cosas. Primeramente, tenemos líneas, llamémosles genéticas, ciertas cosas que heredamos de nuestros padres. Es más, alguna vez más de alguno te ha dicho, es que ¿cómo te pareces a tu papá? Vamos a mi nieta, Viti le dice continuamente, su hijo, o sea, Josué mi hijo, nuestro hijo, está pagando los elotes que se comió cuando era pequeño, porque mi nieta tiene el mismo carácter que él tiene, así fuerte, que no se deja domar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer que traemos ciertas cosas. Recuerdo cuando mi madre me decía varias veces, mira, Chito, y me lo decía así en secreto, ven, me decía, tú tienes un problema. Tú eres como mi papá. Ay, decía yo, qué bueno, pensando en que él era un hombre muy magistral, muy didáctico. No, tú eres muy sarcástico e irónico. Entonces yo le decía, no, yo no soy eso, y me lo rechazaba. Pero con el tiempo me di cuenta que definitivamente yo era muy intuda, incluso todavía a veces brota el sarcasmo en mi vida. Y yo me doy cuenta, tengo que aprender a sujetar eso, decirle, Señor, ayúdame a morir, a matar eso en mi vida. Dime tú que me estás escuchando, ¿qué cosas sabes que tienes que aprender a morir? El problema es no reconocerlo, o el problema es reconocerlo y no estar dispuesto a afrontarlo. ¿Tú quieres tener una vida en victoria? Pues tienes que aprender a morir para ser libre en algunas áreas. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versos 6 y 7 dice de esta manera. Léalo conmigo, dice de esta manera. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos. ¿De dónde? Del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Aleluya. En otras palabras, lo que dice es, puedes imaginar que alguna de estos hábitos que ya nosotros morimos alguna vez de ellos y brotan nuevamente, se vuelven pecado. Pero tenemos que ser libres. Ese carácter que nos domina, tenemos que aprender a decirle, Señor, ya no más a ciertos hábitos, a esa ira que no logro controlar, ese temor o esa angustia, preocupación por todo. Cualquier cosa es, ay, ¿ahora qué va a pasar conmigo? Aquel que comienza muriendo en diferentes etapas en su vida, tenga por seguro que empieza a ser libre y empieza viendo cambios en su vida. Aleluya. Bueno, miremos otra faceta que hay que tomar para poder ver el cambio en nuestra vida. Y uno es, oiga lo que le digo, dice así, activa la fe como haciendo actos de obediencia. Miren, estaba yo enseñando de que ¿por qué es tan importante leer la palabra? Porque en nuestra biblioteca mental logramos nosotros como que ir colocando versos o principios o mandatos que Dios ha dicho en la Escritura. Entonces uno aprende a tener en su biblioteca esto. En el momento que uno está en una situación donde se involucran tus emociones, tu intelecto, tu voluntad, que es el alma, o sea, esas tres áreas que les hablé, es donde se involucra tu alma, donde tú estás pasando algo, es cuando tú puedes jalar de esa biblioteca mental algunos de esos principios. Pero para poder que tengan, obviamente, para que tengan fruto, esos principios, tienes que estar dispuesto a creer en ese principio por la fe. Y eso es lo que se llama activar la fe y obedecer el principio. Y decir, yo soy dispuesto a caminar en eso. Y cada vez que tú tomas ese principio y caminas con fe, creyendo y obedeciendo, ten por seguro que lo que estás haciendo es un acto que saca una sonrisa a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te voy a contar esta historia. En el tiempo de Elías estaban los sirios, que eran enemigos de Israel, pero también tenían convenios bilaterales o de conveniencia. En una oportunidad aparece que hay un general, bueno, es un capitán del ejército sirio que se llama Naamán, pero él era leproso. Me imagino yo que él al presentarse al rey o ante sus diferentes soldados, iba totalmente cubierto y apenas se le miraban los ojos. ¿Por qué? Porque ha de ser molesto, ¿verdad? Vivir con esa enfermedad y que te empiecen a juzgar por ello. Bueno, pero dice la Escritura que en su afán de siempre encontrar una cura, la muchacha que trabajaba con él le dice, mi señor, hay alguien que tiene algo que puede provocar que sea sano. Entonces, obviamente el misticismo siempre es parte de cualquier época. Y efectivamente, él viene y le hablan de Elías y lo va a buscar. Entonces, cuando Elías, que es un profeta, sabe que él se acerca, le manda a decir con su siervo Giesi, cuál es la solución para su enfermedad. Bueno, pero leámoslos todos juntos. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, de esta manera. Léalo conmigo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne
se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma, qué curioso, ¿verdad? Y curará la lepra. ¿No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Bueno, esta historia es muy conocida, pero de ahí salen muchos extractos de bendición. Viene el hombre y se regresa molesto, porque él esperaba pues un rito de Elías, y porque nada menos que él se siente muy importante siendo un capitán del ejército. Cuando él se regresa, viene uno de sus cercanos, o sea, de los pues de rango inferior, y le dice: pero mire, mi señor, si usted vino hasta acá creyendo en ello, ¿por qué no le cree a la palabra? Y realmente ahí empieza una enseñanza muy preciosa, porque realmente él hizo caso. Pero lo curioso es que le dijo que se sumergiera 7 veces. Y solo ahí encontramos varios mensajes preciosos acerca de lo que Dios es capaz de hacer. Uno, todo proceso de cambio puede ser progresivo. Y no debemos de desesperarnos. No te desesperes. Si ya empiezas viendo que hay algo está ocurriendo en tu vida, yo puedo imaginarme que Naamán, cuando se sumergió la primera vez, y al verse, posiblemente él vio que ya no tenía lepra en los dedos de las manos. Se vuelve a sumergir la segunda vez y así progresivamente hasta que queda limpio. A veces no nos gusta el trato para poder obedecer. ¿Cómo va a ser eso? Ese tratamiento no me agrada. ¿Cómo es que Dios dice que tal y tal cosa? Imagínese usted una mujer que va a dar a luz. ¿Qué cree usted que ella está feliz por los dolores de parto? Por supuesto que no. Solo las madres que están aquí escuchándome pueden comprender y entender esto. Por supuesto que no es agradable. Pero el simple hecho de saber que después viene un fruto agradable o apetecible a sus ojos, realmente borra cualquier tratamiento que uno haya tenido. Pero todo proceso no es agradable. José, su proceso para poder llegar a ser primer ministro de Egipto no fue agradable. Hay procesos que no nos agradan, pero lo lindo es que si tú eres obediente a mantenerte firme, ten por seguro que vas a encontrar una respuesta agradable. Y muchas veces, como puedo imaginar a Naamán, cada vez que él se tenía que sumergir, es una reflexión de decir que hay que humillarse. Muchas veces él se humillaba y él decía: ¿por qué me pasa esto? La humillación viene a veces de la mano. Recuerdo aquella historia que recién prediqué acerca de Ruth, cuando él llega a Israel y con el afán de poderse adaptar a esa nueva cultura, a esa nueva, llamémosle, religión, o a esa nueva cobertura bajo Noemí, ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Y Noemí la manda a decirle: ve y recoge pues espigas, como lo hiciera cualquier limosnero que necesita comer. Y ella hizo caso. Cualquiera podría haber dicho: ¿cómo voy a irme a humillar? Porque eso, ir a recoger espigas, obliga a tirarse al piso a recoger. Yo puedo ver que Dios en todo esto nos está diciendo: solo confía que yo tengo un propósito en lo que estás atravesando. Y muchas veces el confiar es creer contra, yo me le llamo así, contra naturaleza. Confiar contra situaciones que te dicen que parecieran no normales, contra situaciones que parecieran contraindicaciones. Por ejemplo, yo puedo imaginarme cuando Pedro y
estaba en la barca y que pescaron toda la primera noche y no agarraron nada. Tal vez pescaron una gripe, pero nada. Y el Señor les dice, ve, rema, boga mar adentro y tira la red. Y él ya sabía que había pescado toda la noche, pero tiró la red en obediencia. Pero a mí me sorprende la segunda redada que aparece en la Escritura, que es cuando Jesús había resucitado. Él no estaba mar adentro, él estaba prácticamente en la orilla, a escasos 50 metros de la orilla. Y estando ahí, escucha la voz del que le dice desde la orilla, tira la red. Y esto realmente es algo increíble, porque el obedecer, aun cuando pareciera fuera de lo normal, provoca la fe. Dice aquí en Juan 21, 5, 6, entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron no, y les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. El obedecer ese tipo de instrucciones, siendo uno el pescador, siendo uno el experto, no es agradable. Eso obliga a ser que uno aprenda a humillarse. A veces nosotros queremos ser buenos médicos y nos volvemos automédicos. No, lo que dice el doctor no es para mí. Yo voy a ser mi propio médico. Y a veces cuánta gente trata de medicarse. No solo en lo físico, sino también en lo espiritual. No, yo buscaré a Dios a mi manera. Yo sé cómo Dios me va a escuchar a mí. Y eso es prácticamente algo que me lleva a esta otra faceta para poder el cambio. Y es, elimina los prejuicios. Y eso de eliminar los prejuicios es casi como elimina tus costumbres. Elimina tus raíces, lo que a veces has traído en los raíces que solo te pueden retroceder en todo sentido. Miren, ¿cómo dice este verso? Este se trata de aquel paralítico que estando junto al estanque de Betesda, ellos estaban esperando a que llegara el ángel que llegaba ocasionalmente sin avisar y había gente o habían sanidades. Pero léalo conmigo y lo vamos a leer de esta manera. Dice así. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Sabe qué puedo ver yo en este intercambio de frases? Es que el Señor lo mira y le dice, este no se mira en una posición como que estuviera listo para cuando venga el ángel. Yo creo que este también, tal vez dice, este me lo encontré en una posición en su zona de confort. Posiblemente este paralítico ya estaba ahí sentado viendo, ahora quién van a sanar, ahora quién van a sanar. Pero por eso Jesús le dice, ¿cuál es quieres ser sano? Entonces, siempre hay un prejuicio. No, hombre, yo en 38 años que tengo de estar aquí, nadie me ayuda a meterme al agua. Siempre llega antes que yo. Entonces, para mí ya no hay solución. ¿Sabe qué pasa? Que así es el creyente. Muchas veces cuando no vemos una respuesta en nuestra vida, empezamos a poner justificaciones o yo le llamo prejuicios.
empezamos a hacerlo porque nos empezamos a calificar. Y como nos comparamos, es muy fácil para nosotros compararnos. Tú no tienes que compararte cuando oyes que alguien te dice, es que me fui a la montaña y estuve una semana orando. Entonces tú dices, ni modo. Por eso es que Dios no me escucha, porque yo no voy a la montaña. ¿Quién te ha dicho que porque no vas a la montaña Dios no te va a escuchar? A algunas personas nos obliga a separarnos e irnos a la montaña para tratar con nosotros con asuntos muy particulares, muy, llamémosle, de Él. Por eso no te califiques. El Señor hoy te dice, tienes que romper todas esas ideas que tú traes acerca de cómo poder ser un mejor creyente. Obviamente no estoy diciendo que Dios va a bendecir al pecador. Realmente al pecador Dios cuesta que lo bendiga. Pero muchas veces Él muestra su misericordia con el pecador solo para acercarlo a Él. Porque a veces su sol, dice, sale sobre justos e injustos. Pero en todo esto, lo importante es suelta tus prejuicios y no te dejes llevar por esto que sucede en tu vida. Yo puedo imaginarme que nosotros, aquel que rompe sus prejuicios es que rompe esas tradiciones o esas raíces o esos, llamémosle, líneas que te persiguen de tu pasado. David más de alguna vez dice, en pecado me concibió mi madre, dando a entender posiblemente que obviamente la madre no era esposa de su padre y obviamente tal vez era una criada o era una concubina, no dice de dónde salió, pero de ahí nace el muchacho, nace David y el padre viene y lo mete como uno de sus hijos, pero lo trata como a un mozo, como a alguien de los que sirve para todos los que están ahí. Por eso es que cuando llegó el profeta Samuel y cita a los hijos de Isaí, viene él y le dice, aquí están, pero no llama a David, porque él no era considerado hijo. Pero lo curioso es cómo es que David, cuando vence a Goliat, él tenía en mente algo, porque él escuchó que una de las recompensas que él iba a recibir era quitarle el impuesto o el yugo del impuesto a la familia que venciera a Goliat. Y él pensó en su papá, que él podía ser de bendición a su papá. Él estaba diciendo, yo estoy dispuesto a romper todo ese pasado haciendo como el bien en todo sentido. En otras palabras, yo estoy dispuesto a vencer toda limitación que hay en mi vida. Este es el caso de el paralítico de la Hermosa. Este hombre, ¿cuántos años estaría ahí en el mismo camino, en el camino al templo? ¿Y cuántas veces habrá pasado Jesucristo al frente? Y seguramente hay algunos que ya se acostumbran a su, llamémosle, malformación o a su impedimento, que dicen, no, pero si ya me acostumbré. Yo ya me acostumbré a que aquí pasan tantas personas al día y de estos recibo tanto de limosna y ya adapté mi presupuesto con esa limosna. Entonces mucha gente se conforta a eso. Pero en este caso me encanta, me agrada mucho ver lo que hizo Pedro cuando dice, entonces Pedro junto a Juan fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Pero dijo, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y ahí vemos que este varón, pues dice que se levantó. Rompe tus prejuicios, rompe tus condición que tú crees que te ata a situaciones de tu pasado y aférrate a decir, yo quiero ser libre de esto, yo tengo que cambiar
Y ten por seguro que aquel que empieza a romper la cáscara de su confort o de su comodidad, Dios le va a empezar a hablar. Yo lo pude ver con la pandemia. Posterior a la pandemia, ¿cuántas familias? ¿Cómo estás? Te estamos esperando. Pero pastor, yo lo miro, me dice. A usted lo miro siempre, si usted sigue siendo mi pastor. Pero si yo no te veo, le digo, sí, yo lo miro por medio del internet. Y te dice uno, entraste a un círculo, a una burbuja de comodidad, a una burbuja de sentirte cómodo en todo esto. Aleluya. Bueno, quiero ir adelante y te voy a hablar de otro personaje que es de la vida de Jacob. ¿Se acuerda? Jacob, su nombre, el engañador. Este fue terrible. Desde que estaba en su casa, logró persuadirle y quitarle a su hijo el derecho, a su hermano, Esaú, el derecho de primogenitura. Posteriormente, logra, persuadido por su madre, y a mí me da la impresión que Jacob fue el que metió la cuchara ahí. Mamá, yo necesito la bendición porque ya me dio la... Y él tal vez logró convencer a la madre, pero la madre le dice, haz esto, y confabularon el engaño. Después se va con su tío Labán, y ahí con Labán trata también de aprovecharse de situaciones, pero la moneda se le devuelve en todo sentido. ¿Sabes qué miro yo en la vida de Jacob? Que es alguien que siempre quiere tener la razón, quiere hacer las cosas a su manera, siempre quiere tener el control. Tú que me estás escuchando, tú eres tal vez alguno de estos que siempre quiere tener las cosas como él quiere. A mí me gusta de esta manera. Pero ahí en esta iglesia, la alabanza es larguísima. En esta iglesia, esas enseñanzas duran un montón y me aburren. A veces uno quiere hacer un formato de cómo poder recibir la bendición de Dios. Nosotros tenemos que aprender a romper ese formato, es lo que le llama la Escritura, a ser quebrantados. El quebrantamiento viene a veces por prueba, pero el quebrantamiento es necesario porque rompe nuestro ego, rompe ese sentimiento de altivez, rompe eso. Y eso le pasó a Jacob. En Génesis capítulo 32, 35, 25 y 26, es una anécdota cuando Jacob sale con su familia de las tierras de su tío Labán y van en dirección a su tierra de su natalicio. Y en el camino, él viene y se adelanta en su familia y él se queda pues meditando, orando. Dice que puso su almohada, una roca, solo una cabeza duro, tiene como almohada cabeza roca. Y en eso aparece el ángel del Señor, que pareciera que era el mismo Dios, como si fuera una epifanía. Y dice, en este caso, de esta manera. Y cuando el varón vio, porque viene Jacob y empieza a forcejear con él, queriendo que lo bendiga. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré, si no me bendices. Mire, esa es una ironía, porque hay algunos que quieren ser bendecidos a su manera. Quieren escuchar la voz de Dios a su manera. A veces yo encuentro personas que andan buscando profeta. Y andan buscando quien les diga lo que ellos ya quieren escuchar a su manera. Es como cuando llegan conmigo, pastor, ¿me puede dar un consejo? Yo les empiezo, me cuentan el caso y en eso yo les doy la respuesta. Y en eso, no, pero no debiera ser. Y ya me dan ellos la respuesta que tenían concebida. No debería ser esto. Y a veces no les gusta. Y a veces la gente viene y dice, no, tiene que ser de esta manera. ¿Verdad? Realmente la vida de aquel que quiere tener las cosas
enraizadas a su manera, crea en ellos algo que puede suscitarle en un daño. Y aquel que no mira la respuesta, es que Dios no me respondió cuando yo quería, es que yo quería que Dios me respondiera de esta manera. Eso hace que en él haya una desilusión y en sus emociones puede provocar una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no le respondió, por ejemplo, si no fue la madre, no fue el padre y no digamos Dios. O no fue el trabajo, o no fue el jefe. Y nunca está contento, nunca tiene satisfacción con lo que mira alrededor. Siempre hay una justificación para decir, no, esto no puede ser, esto es así, no tiene. La verdad que no es agradable. Pero para finalizar, yo quiero hablar con esta otra faceta porque con esta vamos a cerrar el día de hoy. Y aquí estamos hablando de cómo es que el cambio llega solo a aquel cuando es confrontado por medio del Espíritu Santo. Pablo que escribió acerca de la vida de Moisés en 2 Corintios habla. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor. ¿Sabe? Este verso él lo escribió porque Moisés, él tenía un diseño donde Dios dice, yo voy a descender en el lugar santo, y él tenía derecho al lugar santo y al lugar santísimo. Pero llegó un momento en que él subió al monte y al regresar vio que ellos se habían desenfrenado y él traía las tablas escritas por la mano de Dios. Y él viene y rompe las tablas en un acto de ira. Esa ira fue tal que él vino y agarró ese becerro de oro, lo hizo líquido y se los dio a que lo tomaran los que estaban ahí bailando. Literalmente el que consume oro en su cuerpo muere. O sea que él vino y prácticamente ahí se despachó a un montón de gente, pero por un acto de ira. Como resultado de esto, él viene y dice, ¿qué está pasando? Y él termina haciendo una tienda de campaña. Y yo puedo imaginarme, algunos dicen, y si es que quería oír, escuchar la voz de Dios para que Dios le hablara. No, yo lo que creo es que él se dio cuenta que él era el escogido y aún no había cambiado algunas áreas. Y ahí estando en esa presencia es donde Dios descendía y hablaba ya con él. Y dice que su rostro resplandecía y por eso es que tenía que ponerse un velo. En cambio nosotros tenemos la oportunidad de estar a velo descubierto. ¿Sabe que Moisés fue llamado posteriormente el hombre más manso sobre la tierra? Yo hoy te quiero decir, si tú has estado deseando el cambio en tu vida, solo pídele a Dios y dile, Señor, reconozco la debilidad que hay en mí. Pablo, siendo un hombre que él, cuánta gente no sanaba en su camino, y no eran pocos, pero él tenía una enfermedad. Y dice la Escritura que él le pedía a Dios, clamaba a Dios que le ayudara a quitar ese aguijón que estaba sobre su carne. Se cree que era ceguera. Y dice que la respuesta que él recibía de Dios era esta. Y dice así, que Dios le dice, y él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Bástate mi gracia. Hoy te quiero decir, solo confía en la gracia del Padre para cambiar. Si tú sientes que no puedes, pero si te aferras a decir, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero tener un cambio en mi vida, pídeselo al Padre y Él en su amor te va a abrazar y te va a cobijar. Créelo que así será. Si tú estás ahí escuchándome,
Solo pídele a Dios y acompáñame con esta oración. Di conmigo, Dios mío, di conmigo, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo. Ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que ha estado escuchando y que hoy anhela un cambio en su vida. Bendícelo, te lo pido. Y ayuda al Señor en su proceso para que encuentre el resultado esperado. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.